Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan esta mañana en la segunda actividad conmemorativa al 20 aniversario de nuestra revista Actualidades Investigativas en Educación. Esta mañana la hemos dedicado a un tema en el cual esta revista siempre pensó que podía ser un marco importante para su creación. Se trata del tema de la ciencia abierta. Y nos acompañan dos distinguidas personas que han estado siendo parte de nuestra revista por todos estos años. Me refiero a la máster Saray Córdoba González. Ella es catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica, con una maestría en educación de adultos y bibliotecóloga de profesión de esta misma casa de estudios. Docente en cursos virtuales a nivel latinoamericano y a nivel nacional para la formación de editores con calidad de las revistas científicas, repositorios de acceso abierto y escritura de artículos científicos. Conferencista invitada y ponente en eventos sobre revistas científicas, repositorios, científica. Investigadora en el tema de la calidad de las revistas científicas, miembro del Consejo Editorial de 9 revistas científicas latinoamericanas y forma parte del grupo de trabajo de Claxo, Conocimiento Abierto como Bien Común. Además, es miembro honoraria del Sistema Iberoamericano de Revistas Científicas, Latindex, y miembro del Consejo Asesor de Redalic. Es Premio Nacional de Bibliotecología en Costa Rica 2011, Efraín Rojas Rojas, y tiene más de 75 publicaciones en los campos de su especialidad. Junto con ella nos acompaña el doctor Juan José Leiva Olivencia, profesor titular del Departamento de Didáctica y Organización Escolar en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, en Andalucía, España. Su trayectoria profesional está vinculada a proyectos de investigación sobre educación inclusiva, interculturalidad y formación del profesorado. Compagina su labor docente e investigadora con el papel de evaluador de distintas agencias internacionales de evaluación de la calidad en la enseñanza superior. Igualmente es editor internacional del Journal of New Education, revista del sello UMA Editorial. Coordinador del máster en psicopedagogía de la Universidad de Málaga y profesor tutor del Centro Asociado María Zambrano de la UNED en Málaga. Les agradecemos muchísimo a nuestros dos invitados. Su calidad será de mucha importancia para nuestros participantes y tendremos la oportunidad de poderlo compartir con otras personas que no pudieran haberse conectado el día de hoy. Esta transmisión se está haciendo también en vivo a través del Facebook Live del Instituto. Con ustedes, la profesora Saray Córdoba. Muchas gracias, Jacqueline, en primer lugar, por esta invitación tan especial con una participación para hablar de una revista a la que le tengo cariño porque la vi nacer y ya lo he dicho muchas veces y porque ha dado pasos importantísimos en el ambiente académico, no solo de Costa Rica, sino en la región y en el mundo. Para mí es un honor compartir esta mesa con el doctor Leiva
y espero que nuestras presentaciones, nuestros aportes sean importantes para esta actividad, esta conmemoración de los 20 años. Bueno, quiero hablar sobre los retos de la ciencia abierta y para ello, pues primero tenemos que aclarar qué entendemos por ciencia abierta. Y voy a utilizar entonces no me pasa, ya. La definición que nos da la UNESCO en la última consulta que hizo para extraer en el próximo mes de noviembre una declaración a favor de la ciencia abierta de la Asamblea Internacional que tendrá en ese momento en noviembre. O sea, ya casi. En esto se publicó un documento que nos dice que el término ciencia abierta se refiere a un concepto general que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos, los métodos, los datos y las pruebas de carácter científico estén disponibles libremente y sean accesibles para todos, se incrementen las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y se abra el proceso de creación y difusión de conocimientos científicos a los agentes sociales que no pertenecen a la comunidad científica institucionalizada. Revisando esta y muchas otras definiciones que existen sobre ciencia abierta, y tengo otra que me gusta mucho, que es de Sarita Alvalli, una brasileña que trabaja en ciencia ciudadana. Veo que hay, podemos observar que hay una cantidad de principios que nos mueven hacia la ciencia abierta y que tenemos que mantener si queremos decir que estamos hablando sobre este campo. Calidad, colaboración, intercambio, reuso, transparencia, acceso abierto. O sea, la ciencia abierta es colaboración, es solidaridad, es calidad también. Eso no implica que no tengamos, cuidemos la calidad de los resultados en este caso, pero también de los procesos que se desarrollan en la ciencia abierta. Vamos a ver un grafiquito que ha sido famoso y que le ha dado la vuelta al mundo muchas veces sobre cuáles son los componentes de la ciencia abierta. Y aquí podemos resaltado aquellos en los que las revistas participan, como el acceso abierto, por supuesto, las infraestructuras abiertas, como son los portales de revistas, los repositorios, los cosechadores de repositorios, los recursos educativos abiertos, que muchas veces no son parte exclusivamente de las revistas, pero que sí están vigentes y los utilizamos. Datos abiertos que se incorporan a las revistas. La evaluación abierta, que es un campo en el que poco hemos avanzado, pero que es súper necesario. El código abierto, que lo cumplimos muchas veces con nuestros software abiertos y reconstructivos. Y la ciencia ciudadana, que en nuestra Universidad de Costa Rica es generalmente lo que llamamos extensión docente o acción social, con ciertos matices de aportes ciudadanos a la generación de conocimiento. En esto creo que la Universidad de Costa Rica tiene mucho que decir y es un campo, creo, que hemos explorado poco, a pesar de que sí hay muchos artículos en nuestras revistas, en el portal de revistas de la UCR, que se refieren a este campo y muy ricos. Por ejemplo, en el campo ambiental hay varios que conozco y he leído y que son aspectos que hay que reforzar aún más. Bueno, herramientas las tenemos. Tal vez es el componente más difícil de lograr porque
requiere un cambio de actitudes. Para hablar de ciencia abierta tenemos que compartir y esto a veces nos cuesta mucho, sobre todo en otros campos. Yo creo que en educación no es tan problemático, pero sí hay que generar una conciencia, una cultura, y para eso la educación es fundamental. Entonces, hablamos de procesos educativos hacia la ciencia abierta y estas herramientas de infraestructura que se han ido construyendo tiene que ver con autores, con autoridades, con investigadores, con editores, con consejos editoriales, de manera que tenemos que en ese proceso de cambio, de generación de una cultura, de formación de una cultura hacia la ciencia abierta, tenemos que tocar a todos estos actores. Traigo otra cita de la UNESCO que habla de que las infraestructuras no deben tener fines de lucro y han de garantizar el acceso permanente sin restricciones a todo el público. Ojo que aquí cumplimos cabalmente con este principio. Tenemos un portal de revistas con un software abierto. Tenemos un repositorio también con un software abierto. El repositorio cosecha lo que el portal de revistas genera y lo traslada al repositorio nacional, de manera que están interconectados, son interoperables, y en esto tenemos la gran ventaja de que tienen mucha visibilidad en el mundo. Ahora, ¿qué pueden hacer las revistas para ayudar o colaborar a generar estos cambios? Aquí vemos cómo existen cantidad de herramientas que se han ido creando a partir de estos principios de la ciencia abierta, y vemos cómo existen dentro de este gráfico, son las fases de la investigación, cómo hay herramientas para cada una de esas fases, para hacerla efectiva, para ponerla en práctica. Así es que no podemos decir cómo lo hacemos, ¿verdad? Hay algunas que probablemente conozcamos, como el OJS, que es el software con el que se crean las revistas de la Universidad de Costa Rica, con Zotero o Mendeley, que quizás es más famoso Mendeley, aunque ahora pertenece a una empresa comercial, pero Zotero no, es libre. Podemos conocer Dropbox, que es muy famoso, GitHub, Google Drive, que son software y plataformas que se han creado para compartir, para hacer trabajo en grupo, trabajo colaborativo. Y de todas estas herramientas, pues vemos que algunas podemos estarlas utilizando sin darnos cuenta que son parte de la ciencia abierta y que podemos sacarle mejor provecho en el proceso. Bueno, los ejes de la ciencia abierta están estrechamente ligados a la publicación científica y académica. Y si no utilizamos procedimientos y herramientas abiertas, pues no estaremos contribuyendo a este proceso, según nos lo dice Luis Anglada y Ernesta Badal, dos españoles que han publicado mucho en este campo de la Universidad de Barcelona. El asunto entonces es que no podemos decir hacia dónde vamos o cómo lo hacemos, porque hay muchísimo elaborado. Hay hasta un manual de herramientas para la ciencia abierta que podemos aplicar. Está publicado en todos los idiomas. Y en estos momentos esperamos que con esta declaración de UNESCO que salga el otro mes, que sea aprobada, esperamos que sí, esto será un empujón muy importante para que la ciencia abierta se expanda en todo el mundo, como lo hemos venido haciendo ya casi hace 5 años. Esta taxonomía, porque podríamos pensar, bueno, ¿y cómo lo aplicamos? ¿Qué hacemos? Esta taxonomía se creó en Brasil a partir de la taxonomía mundial que se generó el proyecto Foster de la Unión Europea. Sin embargo, en Brasil se tomó esa taxonomía de Foster y se amplió
de acuerdo con el desarrollo que ha ido adquiriendo. Hay un grupo en estos momentos que está trabajando con una taxonomía para América Latina, pensando en que esta región es rica en el campo de acceso abierto y que podríamos enseñarle al mundo muchas más cosas de las que en otras partes nos han enviado. Entonces, dar esas respuestas, ese intercambio también es muy importante. En este caso, en la taxonomía brasileña nos amplía la visión de ciencia abierta y de publicación abierta que nos da Foster, para decir que, bueno, tenemos dos vías, dorada y verde, y que ahí aparecen los portales de revistas, como ya lo he dicho, el de la Universidad de Costa Rica es un ejemplo, las revistas de datos, que todavía en Costa Rica no tenemos ninguna, los megajournals, que no tenemos todavía, los repositorios institucionales como Kerouac, que tenemos, y los repositorios temáticos como ILIS en mi campo, en bibliotecología, o en muchos otros campos, lo del Archive, el MedArchive, el ChemArchive, que son repositorios por especialidades de la ciencia. Sin embargo, esta taxonomía le falta una vía, que es la vía diamante. Y en América Latina, por eso es que queremos hacer una taxonomía, proponer una taxonomía para la región. Las revistas diamantes son las que estamos acostumbrados a ver. Este es un término que se acuñó hace ya bastantes años y se refiere a aquellas revistas en acceso abierto que no cobran ni por leer ni por publicar. Entonces, cuando nace el acceso abierto, hace ya casi 20 años, el año entrante celebramos los 20 años de la Declaración de Budapest, nos aparece con que hay solo dos vías, la verde y la dorada, pero en estos momentos América Latina ha tratado de hacerle ver al mundo que también es posible la vía diamante. Bueno, vamos a ver cómo aprovechan las revistas la ciencia abierta. Entonces ya a sabiendas de dónde estoy posicionada dentro del concepto de ciencia abierta, pues tenemos que ver que es de acceso abierto, pero no comercial, que promueve el depósito de los datos de la investigación con buenas prácticas, lo que se llama FAIR por su sigla en inglés. Utiliza los repositorios como apoyo a la revista para datos, para preprints, para artículos, que es el caso de Kerouac, que lo hace con la revista Actualidades. Promueve el depósito de preprints para agilizar la publicación. Aplica la revisión por pares abierta. Utiliza licencias abiertas. Promueve modelos abiertos en la evaluación de la ciencia o métricas o indicadores abiertos. Y vamos a ver uno por uno. Estoy utilizando este logo de la revista, Actualidades Investigativas en Educación, para ir revisando o chequeando como una marca de los requisitos que sí cumple Actualidades Investigativas en Educación. En primer lugar, es una revista diamante, no es dorada, es de acceso abierto diamante porque nos dice que no hace cobro alguno, ni por publicar ni por leerla. Y que ese contenido está bajo el principio de hacer disponible gratuitamente la investigación al público. Y esto es un principio fundamental. Además, utiliza las licencias Creative Commons vamos a ver ahora un poquito esto, con un nivel de apertura. Esta es la revista, una de las revistas a nivel mundial que también promueve el acceso abierto, es otro ejemplo. Una de las MDPI, que es una publicadora suiza muy grande, es también que obtiene muchísimos fondos a partir de cobrar por publicar y que aplica el uso y reuso de sus datos.
La segunda parte es el ejemplo de una revista que incluye datos. Aquí tenemos una brasileña que tiene un artículo de datos, pero hay revistas de datos en este momento solamente, como es el caso de esta, que también es de la MDPI, que solo contiene artículos de datos. Es una revista reciente que tiene apenas 5 años y con una estructura no tradicional, muy novedosa, que podría servirnos de modelo. Esta es una revista brasileña que también publica datos de investigación, incluidos como un artículo en una revista, la revista Encontros Bibli, que es una de las, quizás pienso, de las más modernas, más acercadas a la ciencia abierta en la región latinoamericana. Bueno, el uso de repositorios, ya dije que actualidades investigativas en educación utiliza la cosecha Querua, de manera que también hace, en este caso, la revista Plus One, que fue una de las primeras revistas en acceso abierto que cobran por publicar y cobran altas sumas, hacen uso de repositorios para que el autor o la autora deposite sus preprints en repositorios como el bioRxiv en este caso, que y recomienda y facilita el repositorio al que se puede dirigir el autor para depositar su preprint. Este es el caso de una revista costarricense que incluye preprints. Es el caso de Educare. Hasta el momento es la única revista que tiene esta característica en Costa Rica y lo hace con el apoyo del repositorio Zenodo. Entonces, hace que los autores envíen sus artículos, autoricen participar en la colección de preprints y envía el autor tiene que depositar su preprint en Zenodo de manera que obtiene un DOI para que pueda estar el artículo antes de la evaluación por pares. Esto podríamos pensar es un riesgo, sí, pero resulta que es una práctica que se ha ido ampliando mucho y que Cielo, por ejemplo, en la región latinoamericana, iberoamericana, perdón, ha impulsado arduamente. Esto es un ejemplo. También en el caso de la evaluación por pares abierta, que se aplica muy poco todavía y que en el caso de Encontros Bibli lo hace de una manera muy particular. El autor dice, autoriza, si quiere que la evaluación por pares sea publicada junto con el artículo. Ahí lo marco con línea roja. Y en ese caso, si el autor dice que sí, se publica como en esta forma. Con las respuestas al formulario de evaluación se publican junto con el artículo. Y la forma más temprana que se dio y como más sistemática, organizada, es la de FMIL Research, que lamentablemente pasó a manos privadas también hace poco, pero que ha sido un repositorio de muy avanzada tecnología y con medidas en el campo de la ciencia abierta muy característico. Entonces, aquí encerré en un recuadro cómo nos presenta la revisión por pares abierta, cuáles fueron los revisores invitados. Aparece ahí una lista de 4 revisores en la primera versión, en la segunda versión, y quienes dieron su aprobación al manuscrito. Por otro lado, usa el check para saber cuáles son las actualizaciones a este artículo y en este caso le pone el sello revisado cuando ha sido ya pasado por
4 aprobaciones y revisiones por pares. Entonces esta se aprobó en su segunda revisión, su segunda versión, pero nos da aquí toda la trayectoria que pasó y que podemos observar en cada caso, bueno, quiénes fueron los revisores, además de quién es el autor, pero además cuáles han sido esas revisiones, cómo fue que evolucionó ese artículo hasta llegar a ser ya el final, la versión final. Bueno, en licencias abiertas les decía antes que la revista Actualidades Investigativas en Educación utiliza esta licencia Creative Commons, que no es la más abierta es con solo la primera bolita, pero traigo aquí la recomendación de UNESCO con respecto a las licencias abiertas, que dice: el acceso a los resultados científicos debe ser tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. La ciencia abierta ofrece la protección necesaria a los datos, la información, las fuentes y los temas de estudios sensibles. La existencia de restricciones de acceso proporcionales puede justificarse por motivos de seguridad nacional, confidencialidad, privacidad y respeto de los temas de estudio. Esto quiere decir entonces que si nuestra revista utiliza esta licencia, es tan abierta como es posible y tan cerrada como sea necesario. Porque, bueno, aquí no lo dice, pero en América Latina hemos recomendado el uso de esta licencia Creative Commons con atribución no comercial y sin obras derivadas o compartir igual, a partir de la Declaración de México que firmó Redalic, Latindex y el IBIC de Brasil, en tanto que observamos que los artículos de las revistas de acceso abierto las estaban comercializando en la web sin ningún empacho. Entonces, vemos cómo la revista Actualidades cumple con este requisito. Y por último, el de las métricas abiertas. En este ejemplo es otra vez en Control Bibli, como les digo, es una revista que podríamos tomar como modelo en América Latina, es brasileña y es en el campo de la bibliotecología, y vemos cómo aquí utiliza métricas no tradicionales, que son las de citaciones de Google. Pero también vemos cómo las almétricas son utilizadas o métricas alternativas por Educare, y cómo también estas de Educare, cómo nos dan datos, pero como Actualidades Investigativas en Educación también utiliza métricas responsables. En este caso, la tasa de autoría exógena, que es quizás se puede ver como un mea culpa. Bueno, no somos tan exógenos como quisiéramos, perdón, es esta, pero sí tenemos, podemos tasarnos, compararnos con otras revistas y ver hacia dónde podemos avanzar. La participación en redes académicas es otra recomendación, a pesar de que no está en esa lista de 7 pasos, pero es importante porque eso le aumenta la visibilidad, le permite interactividad a la revista, y esa interactividad tiene mucho que ver, mucha relación con la ciencia abierta. Este es el caso de academia.edu, pero también tenemos en Twitter como la revista Actualidades Investigativas no está en Twitter, no tiene un sitio en Twitter, pero sí participa porque los autores u otras personas, otras revistas también la tuitean y puede participar en la discusión. Entonces vean qué interesante cómo la proyección, la visibilidad de la revista hace que Actualidades, que podría participar en Twitter, ¿por qué no? Y en Instagram también, que no está, perfectamente puede dialogar con estas personas que están hablando de los artículos que se han publicado en la revista.
Otro aspecto importante es la visibilidad de los autores. El uso del ORCID o el ORCID, como quieran llamarlo, es importantísimo porque eso permite un intercambio, ampliar la visibilidad de los artículos y de los autores sobre todo. Que las revistas tengan un perfil en Google Site, como antes lo mostré en este caso. Acá, porque eso no solo le da, aplica indicadores para la visibilidad y el uso de los artículos, sino que también le puede dar a la revista una idea de cuáles son los artículos más citados, más utilizados, y en este caso, citados en Google Site y no por una empresa tan restrictiva como son las que ya conocemos. Bueno, en cuanto a la visibilidad de los autores, también la participación en redes sociales, como ya les mostré, e invitarles a que usen los gestores de referencias como Zotero, porque eso también genera, promueve el intercambio académico entre autores. Y esta práctica es importantísima para una revista. Por último, quiero hablar de las políticas de ciencia abierta en Costa Rica y cómo vamos a contrapelo de esas políticas. La recomendación de UNESCO nos dice revisar los sistemas de evaluación de la investigación y las carreras profesionales para ajustarlos a los principios de la ciencia abierta. En Costa Rica no tenemos un sistema de evaluación nacional, pero sí hay un amago en el sitio Hipatia, en el sistema Hipatia, que paradójicamente está financiado por las universidades públicas, es parte del programa Estado de la Nación, pero que utiliza indicadores bibliométricos en primer lugar solo para una parte de la ciencia y en otro lugar a partir de una empresa comercial como es Scopus, con indicadores de esa empresa. Lo más lamentable es que en el sitio Hipatia dice que se basa en revistas especializadas en las áreas ciencias experimentales, ingenierías y tecnologías registradas en la plataforma Scopus. Este es un tema que deberían de discutir mañana en lo que van a elaborar sobre publicar fuera de Costa Rica en las revistas extranjeras. Pero lo otro más cuestionable desde mi punto de vista es que dice que Hipatia sirve para asignar recursos a fin de mantener un sistema balanceado en materia de ciencia, tecnología e innovación. Reformular incentivos académicos. Ojo a esto. O sea, solo esos incentivos solo se los van a dar a personas que están dentro, académicos y académicas dentro de ese grupo de ciencias y tecnologías. O sea, educación queda fuera, humanidades queda fuera, no hay posibilidad, hasta el momento no ha habido posibilidad de incluirlo. En su momento yo participé en la consulta cuando se creó, planteé la limitación que estaba observando y no fue posible rectificar, y en este momento sigue exactamente igual. Esta pantalla, copia de pantalla, es de hace 3 días. Y por otro lado, como otro cometido, dice que es sustentar la formulación de políticas de desarrollo científico. Quiere decir que si ustedes se buscan en Hipatia o buscan la producción científica en educación en Costa Rica, no van a encontrar mucho ahí. Van a encontrar una mínima parte solo de aquellas personas que publicaron en revistas extranjeras que son parte de Scopus, o en el caso de Educare, que es parte de Scopus, pero Educare entró a Scopus hace relativamente poco tiempo. De manera que esto hace que las políticas nacionales no están promoviendo la ciencia abierta, van a contrapelo de ello.
Y ojo, porque también nuestra Comisión de Régimen Académico ha tenido comportamientos en este sentido. Para esto tendría que hablar con mucho más tiempo, de manera que me voy a ceñir a las recomendaciones que yo le daría a las revistas, a la revista Actualidades. En primer lugar, ampliar las acciones de la revista para que no solo deba esperar a que le lleguen artículos publicables, sino promoverse más en el mundo. Sabemos que Actualidades tiene una avalancha bastante grande de manuscritos, de promoción de manuscritos, pero entre más publique mejor, porque en estos momentos ya no existe la limitación de no tenemos espacio, de no podemos porque hay que hacer mucho trámite. La publicación continua ha sido una gran solución que la aplica la revista y las demás revistas de la universidad. En ese sentido no es problema. La otra recomendación es promover que los autores y autoras depositen los datos de sus investigaciones en el futuro repositorio de datos, que para ello CONARE está, la Subcomisión de Conocimiento Abierto, está valorando esta posibilidad y también dentro de la revista lo puede hacer. De esto avanzar hacia la creación de una cultura, hacia la apertura, que creo que el INIE junto con su revista tienen una responsabilidad importante que cumplir en este campo, puesto que tienen el conocimiento, la sabiduría para ayudar en este campo. Ofrecer talleres o cursos virtuales o presenciales para formar a los investigadores en el uso adecuado de los gestores de referencias, los repositorios, los perfiles de Google Site, a Google Académico, métricas responsables, derechos de autor, ORCID y otros como el Author Carpentry, que son herramientas importantes para compartir el conocimiento. Promover que la revista se incluya en diferentes redes académicas y sociales, archivada en repositorios y portales, para que su contenido se reproduzca fácilmente. Y lo último, que es para mí lo más importante, promover la evaluación de la investigación abierta, sobre todo para lograr mayor transparencia y promover el principio de intercambio. Vigilar, en este caso, las acciones de la Comisión de Régimen Académico, que aquí yo podría contar muchas historias, y las políticas nacionales en ciencia y tecnología, como ya vimos, que mantengan y renueven este principio. Les agrego una bibliografía y me permito felicitarlos por este nuevo aniversario de la revista. Muchas gracias. Muchas gracias a Saray Córdoba por esta presentación en un tema que es central, ¿verdad? Sobre todo dentro de esta sociedad de la información y el conocimiento, con las implicaciones que eso ha tenido para todas y todos en el mundo académico y en el mundo en general. Y creo que al final de las dos presentaciones de esta mañana vamos a poder volver sobre este tema y estas de verdad recomendaciones tan importantes para nuestro quehacer. A continuación entonces escucharemos al doctor Juan José Leiva Olivense, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya hecho su espacio para estar aquí con nosotros y con nosotras en esta celebración. Bienvenido, doctor. Un gusto compartir con usted esta mañana y tarde allá en España. Muchísimas gracias, doña Jacqueline García, doña Saray Córdoba, y buenos días, buena tarde aquí. Es un placer estar con todos ustedes. Quiero en primer lugar también, por supuesto, agradecer al Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica, su invitación tan generosa. Por supuesto, la revista Actualidad Investigativa en Educación, que quiero felicitar a todo el equipo que ha hecho posible esta historia. La verdad es que tengo mucha suerte de haber conocido, aunque sea virtualmente, a doña Rebeca Vargas y a todo el equipo que ha formado parte y que forma parte de esta revista, que para mí efectivamente ha sido y sigue siendo un referente científico en Costa Rica, en el ámbito
latinoamericano, centroamericano y por supuesto internacional, ¿no? Realmente el compromiso ético, el compromiso por lo público, por la ciencia abierta, como bien ha comentado doña Saray Córdoba González, que me ha antecedido el uso de la palabra, es algo fundamental y especialmente en estos tiempos tan complejos, tan difíciles también, en el que hay tanta, en ocasiones, confusión, y estamos en un momento, yo diría, que de transformación, de crítica. Y si me permiten, pues yo voy a acentuar aspectos especialmente de la dimensión ética. Mi papel aquí, como comenta doña Jacqueline, pues yo vengo del ámbito de científico de aquí de Andalucía, en España, y soy editor en una revista, y mi experiencia pues va a ser un poco doble. Por una parte voy a hablarles como autor, como científico, y también como editor de una revista humilde de aquí de la Universidad de Málaga. Así que si no hay más palabras, doña Jacqueline, voy a empezar a la ponencia. Adelante, don Juan Muchas José. gracias. Muchas gracias a Bueno, usted. muchas gracias. Y sobre todo a la Universidad de Costa Rica, al Instituto de Investigación, el INIE, y por supuesto a doña Rebeca Vargas y a todo el equipo editorial y científico de esta revista. También quisiera tener un saludo entrañable a todas las colegas de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica especialmente a doña Helvetia, gran amiga y compañera, que he tenido el placer, el gusto de conocerla en el SINAES, en la agencia de evaluación, el sistema de evaluación de calidad en Costa Rica, y por tanto, pues bueno, pues un saludo también desde la distancia, aunque es verdad que este mundo virtual también nos ha permitido acercarnos. Espero que nos podamos conocer en persona y que Claro superemos. que sí, eso esperamos y esperamos que usted, al igual que doña Saray, continúen siendo tan importantes en nuestra revista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues voy a comenzar, si les parece. Voy a compartir la pantalla. Un segundo. Bueno, entiendo que se ve. En primer lugar, por supuesto, celebrar estos 20 años. 20 años, como dice la canción, no es nada. Eh, yo tengo el gusto y el placer que ya en el año 2003, pues tuve la suerte de publicar uno de mis primeros trabajos científicos de corte internacional en esa revista. Además, lo hice con mi hermano. Fue un artículo, recuerdo yo con mucho cariño, yo era muy jovencito, y nos atrevimos a enviar este artículo porque conocimos la revista en un congreso que hubo en Huelva, que lo llevaba un compañero, el catedrático, el doctor Ignacio Aguadet, de la Universidad de Huelva. Se llamaba Laberintos de la Educación Audiovisual. En ese momento la tecnología educativa era, bueno, en ese momento y también ahora sigue siendo un aspecto clave en el ámbito educativo. Y realmente, pues las revistas pues tenían otras coordenadas de funcionamiento, pero ya en ese momento esta revista Actualidad Investigativa en Educación ya tenía esa vocación de ciencia abierta, y yo creo que era de las pioneras en la difusión virtual y abierta, porque gran parte a principios del siglo todavía estaban en el ámbito de las publicaciones impresas, textuales. Y realmente es cierto, no podemos negar que, como la propia revolución de la imprenta con Gutenberg, la propia digitalización y las mejoras tecnológicas han ayudado, obviamente, a una mayor democratización y a un mayor acceso a revistas, ¿no? Hoy en día, yo se lo digo a mis estudiantes, que en cualquier momento, a golpe de clic, muy rápidamente podemos tener acceso a muchas revistas. Pero también es verdad que han crecido en número y en cantidad, pero también, como yo también utilizo este lenguaje, esta manera de expresarme con mi estudiante, también planteo que en ocasiones estamos infoxicados y que estamos rodeados en ocasiones de ciertos paradigmas o de ciertas prácticas que en el ámbito editorial han resultado o resultan ser contraproducentes.
Esto es un poco el sentido ético de lo que yo quiero plantear como editor de una revista, de International Journal for New Education, de la Universidad de Málaga, y de mi experiencia como profesor universitario, pues también desde el año 2001, pues ya he cumplido también, como la revista, cumplo 20 años. Pues en ese sentido voy a empezar. No sé si ven bien la presentación, yo espero que sí, en todo caso voy a ver si Se ve puedo. muy bien, ¿Sí? don. Bueno, voy a comenzar, si les parece, con los principios de la ciencia abierta. Ya doña Saray Córdoba plenamente comparto todo lo que ha afirmado, me parece muy interesante los ejemplos y el análisis que ha realizado. Lo reafirmo plenamente. Efectivamente, he hecho referencia a la definición de la ciencia abierta, al planteamiento internacional, a la proyección internacional en un mundo que es una aldea global, ¿no? Que yo siempre planteo que pensamos globalmente y actuamos localmente. Dicho esto, los principios de la ciencia abierta se plantean en estos ejes, en estas coordenadas. Por una parte, los recursos abiertos, los datos abiertos, el acceso abierto, el método abierto, la revisión por pares abierta y la fuente abierta. Hace referencia, por tanto, a que los recursos abiertos se fundamentan en la necesidad de mejorar, por una parte, la formación y los métodos de la ciencia abierta para favorecer una mayor accesibilidad de los recursos, tanto para la recopilación de datos como también para la necesidad de construir una base de datos que realmente sean bueno, pues, abiertos e inclusivos. Me parece muy importante la inclusividad, la accesibilidad. Me gustaría hacer mención a un concepto que actualmente es muy importante, que tiene que ver con la inclusión educativa, la accesibilidad que nos plantea el diseño universal de aprendizaje, y que las revistas tenemos la obligación ya de plantear la apertura a todas las personas también con diversidad funcional, con discapacidad, para poder favorecer en distintos formatos la apertura a su accesibilidad. Por tanto, no solamente estamos trabajando ya en la calidad de los trabajos, sino también en los formatos y en la accesibilidad. Ha hecho referencia la señora Córdoba a la importancia de la proyección social y del compromiso y responsabilidad social y ética que tenemos los editores, los autores y, en definitiva, toda la comunidad científica. Porque de lo contrario estaremos, si me permiten la expresión, pervirtiendo algunos de los principales elementos de la filosofía abierta. Y ya voy a adelantarme a algunos comentarios que voy a hacer en el sentido ético. Me preocupa muchísimo la excesiva mercantilización que actualmente está ocurriendo en el panorama editorial. Me preocupa esencialmente que las agencias internacionales de evaluación de la calidad no tengan en cuenta la situación que está ocurriendo en un mercado persa que en ocasiones está perjudicando la proyección científica no solamente de la ciencia abierta, sino de los trabajos éticos y serios en investigación, y también seriamente comprometidas las carreras científicas, especialmente de aquellas personas que no tienen recursos económicos o que no pueden permitirse publicar en algunas revistas o grupos empresariales que todos conocemos, y que, si bien al comienzo de su carrera fueron promotores e impulsores de la ciencia abierta, se han convertido ahora, por desgracia, en agentes más bien opacos de la transferencia y de la cientificidad. Esto es algo que me preocupa muchísimo y que voy a defender hoy aquí. Ya en España, la NECA, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, ha tenido y tiene en cuenta la problemática existente con muchas revistas que no tienen un comportamiento estándar, revistas que realmente están realizando una praxis por lo menos un poco oscura o poco transparente. Y esto está perjudicando a miles y miles de jóvenes, de investigadores e investigadoras que están iniciando su carrera, que se están viendo ahora atrapados en dinámicas que en ocasiones no son moralmente aceptables. Los datos abiertos hacen referencia sobre todo a la necesidad de favorecer la transparencia, perdón, como están viendo en esta diapositiva, en el sentido de una mayor proyección mediante el intercambio el intercambio de datos con socios como Encyclopedia of Life y el descubrimiento acelerado de diferentes, de reutilizar o de intentar, obviamente, lo ha comentado la señora Córdoba, cómo debemos intentar dentro de esa filosofía la máxima proyección, la máxima democratización. Ese acceso abierto hace referencia a la transferencia del conocimiento más rápido, más ágil, pero más rápido, más ágil no necesariamente significa que haya menos control o que los mecanismos éticos y de cientificidad sean más laxos o distintos. Es muy importante
asegurarnos que la calidad científica esté realmente asentada bajo principios éticos, y principios éticos que también tienen que ver con la igualdad de género, con el lenguaje inclusivo y con diferentes variables que a mí me gustaría introducir en el debate que estamos teniendo esta tarde, o esta mañana, mejor dicho, en Costa Rica. Por otra parte, el método abierto hace referencia a la definición de estándares, de protocolos para la recogida de datos y de metadatos, esencialmente importantes en plataformas, en bases de datos nacionales, LatinDex, Dialnet y un montón de ámbitos abiertos para que realmente cada vez más sea más fácil, como bien ha indicado Dene Saray, la evaluación, porque no podemos negar que detrás de estas cuestiones que estamos planteando en torno a la ciencia abierta es muy importante la evaluación sistemática. Pero la evaluación no es solamente de entes privados que pueden tener intereses concretos, sino por parte de instituciones públicas que garantice de forma transparente los principios básicos para intentar regular, modular, que todo lo que se está haciendo en el marco de la propia autonomía universitaria forme parte de algo transparente, de algo constructivo y que fomente la innovación. Por supuesto, la revisión por pares abierta implica el mayor rigor científico mediante una mayor vigilancia, control. Es verdad que yo aquí voy a apuntar ya alguna variable que me gustaría compartir y plantear, ¿no? Y es las dificultades que tenemos los editores y editoras, y doña Rebeca estará por ahí, y algunas compañeras conocen la ardua tarea de los editores y de los comités para encontrar evaluadores. Yo recuerdo que hace años a mí me pagaron, creo que era la revista iberoamericana, la RIE, pagaban las evaluaciones, los dictámenes de evaluación, hace ya muchísimo tiempo, estoy hablando hace ya 20 años, ¿no? Parece que fue ayer, pero fue, bueno, pues hoy día todos y todas nos encontramos con una gran dificultad. Y es que nos encontramos con mucha demanda de evaluación, pero con pocos evaluadores dispuestos a realizar el arduo y en ocasiones desagradecido o digamos invisible trabajo de evaluación. Esto es un problema importante. Este problema es verdad que algunas revistas o empresas lo han sabido gestionar mejor que otras. Algunas con algún tipo de estrategia, como por ejemplo bonificaciones, claro, pero eran revistas, son revistas de pago. Eh, Aquellas revistas esencialmente abiertas de universidades públicas, como por ejemplo la Universidad de Costa Rica, estatal, o la universidad, por ejemplo, en mi caso de aquí en Andalucía, Universidad de Málaga, que pertenecemos, nuestra revista al sello editorial Universidad de Málaga, UMA Editorial, tenemos un problema, que tenemos un escaso banco de evaluadores y evaluadoras. ¿Y esto a qué afecta? Afecta a algo que las revistas siempre tenemos que estar presentes y son los tiempos. Los tiempos en la respuesta de la revista también son importantes. ¿Qué ocurre? Que algunas revistas han tenido y tienen, obviamente, estrategias para intentar poder mejorar y poder realmente cumplir con los estándares de calidad, los criterios de calidad en la respuesta de los tiempos. Pero ¿qué ocurre? Que en muchas revistas tenemos dificultades porque todavía no estamos en situaciones de Journal Citation Report, JCR, CJR, Scopus o otros niveles de una calidad avanzada, ¿no? Ya saben ustedes que los rankings están presentes en este ámbito, no podemos negarlo, pero tampoco puedo negar la necesidad de buscar un equilibrio para que podamos realmente, dentro de nuestra comunidad universitaria, llegar a un pacto. Yo creo que es un pacto importante, un pacto ético por el ámbito de la ciencia abierta, por los principios de la ciencia abierta. Por supuesto, fuentes abiertas, reproducibles, digamos, en este mundo acelerado, complejo, de Big Data, de inteligencia artificial, cada vez más presente, por cierto, dentro de aquellos elementos de gestión que realizamos en el ámbito de la gestión editorial y de la proyección científica. Comprobar, gestionar también, por supuesto, aspectos éticos. A mí me gustaría ya también plantear sobre el debate, si les parece bien, compañeras y compañeros, lo que tiene que ver con el control del plagio. Cada vez más estamos preocupados y ocupados porque ha habido algunas veces problemas con eso. Y ya no solamente problemas con el plagio, sino con el uso o el abuso de algunos aspectos que tienen que ver con la confidencialidad de los datos. Esto también tiene que ver con un aspecto que me gustaría plantear. Yo siempre animo a los estudiantes a realizar su trabajo fin de estudios, fin de grado o fin de graduación, ¿verdad? O trabajo fin de maestría, a publicar los datos. Es muy importante que las universidades tengan repositorios donde también haya elementos éticos de garantía
de respeto de los derechos humanos, de respeto a los datos íntimos, a la privacidad. Claro, nos encontramos muchas veces con estudios e investigación en el que todavía hay datos personales, nombres que no están debidamente anonimizados. Y ahí tenemos un problema, y una gran responsabilidad. Obviamente, y ahora paso respecto a las facetas o dimensiones de la ciencia abierta, ¿cuáles son? Obviamente hago referencia a un aspecto que es cuadernos científicos, datos abiertos, revisión por pares, algunos ya lo hemos planteado, acceso abierto. Voy a centrarme en un aspecto importante y es las redes sociales. Cada vez es más importante que las revistas, como ya ha comentado Inés Aray, tengan una proyección social. Ya no solamente esperamos que nos envíen artículos o manuscritos o papers, como se dice, sino que realmente estamos abiertos para intentar que esa proyección, digamos, científica que leen autores, autoras, llegue a la comunidad científica, a la comunidad educativa, por ejemplo, a los profesionales, a los gremios, de tal forma que las redes sociales las estamos utilizando para intentar que las revistas no sean solamente aspectos, lugares o espacios de lectura, sino que la lectura sea un concepto mucho más abierto. La lectura es visual, es audiovisual, la lectura es escrita, la lectura es, por tanto, muy abierta. ¿Qué aspectos o canales están planteando hoy las revistas que realmente, bueno, también decirles que ese trabajo es muy arduo y que yo felicito verdaderamente a esas revistas que tienen esa visión? Pues, por ejemplo, no solamente intentar romper con la dinámica de números independientes, sino de publicación permanente. Intentar, obviamente, que los artículos también tengan una versión en podcast, que es muy importante los podcasts y todos los elementos de audio visual que podamos proyectar en las revistas. Al igual que la transferencia a través de distintas redes sociales, digo Facebook, Twitter, Instagram u otra. En definitiva, lo que estamos planteando es que tan importante es la proyección científica como la propia divulgación que debemos hacer en blogs u otras herramientas o recursos que ponga a disposición la universidad o los servicios de biblioteca, etcétera. Claro, yo estoy hablando de la óptica de que trabajo en una universidad estatal, pública, igual que ustedes, y que tenemos limitaciones. Digo limitaciones pues, presupuestarias, de financiamiento, y también limitaciones de personal. Con lo cual, en ocasiones, y ya ustedes me entenderán, tenemos mucha dificultad porque somos pocos, porque el personal es escaso y realmente tenemos muchas necesidades, sobre todo de apoyo administrativo, de apoyo de gestión, y realmente esto es un extra más que se suma a las responsabilidades de investigación, de transferencia y docencia que damos los docentes. Claro, no somos una empresa. Y cuando digo este término, entiéndame bien lo que quiero decir. No hacemos esto por lucro, lo hacemos por proyección científica, por compromiso con la sociedad, por compromiso con la ciencia, con la educación. En este caso, en esta revista, el compromiso por la educación, tanto en Costa Rica como la educación en América y en el mundo. Digo esto porque uno pudiera pensar que lo que estamos haciendo pudiera tener otro tipo de interés o de intencionalidad o subyace algo distinto. No subyace algo distinto. Claro, ¿qué ocurre? Cuando nos encontramos que estamos compitiendo con un mundo privado y con un mundo muy complejo como el mundo de las editoriales, grandes empresas, pues realmente nos encontramos que nos cuesta muchísimo. ¿Por qué digo esto? Porque ha comentado Enasaray, que claro, en ocasiones muchas veces cuando conseguimos un número de artículos X, de publicarlo de forma periódica, llega un momento en que decimos, ¿publicamos más números? ¿Publicamos más números especiales monográficos? ¿Publicamos más em, artículos por número? Esto es algo que en los consejos editoriales surge de manera permanente, pero también de forma recurrente surge el debate sobre la carga de trabajo que hay en los equipos editoriales, que realmente al final esa carga la están ocupando un número limitado de personas. Con lo cual, en ocasión, al final, no es posible realmente apostar por ampliar cuando es nuestro gusto, sería nuestro objetivo, ¿no? Hay otra cuestión que sí me gustaría plantear, que se plantea en el Foster Open Science en Europa, y es la ciencia cívica, la apertura de temáticas con un grado de compromiso social. Esto, en nuestro caso, y al igual que pasa en la revista Actualidades Investigativas en Educación, tiene que ver con temáticas emergentes, transversales, como por ejemplo la educación inclusiva,
como por ejemplo la mentalidad de crecimiento, la educación emocional, las TIC. Muchas temáticas con un compromiso social, de justicia social, que realmente en ocasiones en otras revistas no han tenido cabida. En estas revistas con una filosofía mucho más abierta tenemos que estar abiertos a temáticas emergentes, con un alto grado de compromiso social. Si hacemos un análisis rápido de la evolución de la publicación académica en las últimas décadas, podemos ver, tal y como plantea la Comisión Europea en el 2019, que hubo un crecimiento muy rápido a nivel después de la Segunda Guerra Mundial respecto al ámbito de las editoriales y cómo, por ejemplo, la publicación científica empezó a tener un grado importantísimo de desarrollo. Aquí podemos hacer referencia a Pergamon Press, British Printing Corporation, Mirror Group o Macmillan, entre otras muchas. Y por supuesto universidades de gran calado, como por ejemplo en el Reino Unido, Cambridge y Oxford. Pero realmente hay un crecimiento importante, también el nacimiento de National Science Foundation en Estados Unidos o también de la propia Science Citation Index, que ya empieza a introducir métricas en ranking en los años 60. Claro, la publicación impresa, el coste empieza ya, digamos, a abrirse una solución que las revistas que pertenecemos a universidades o a institutos, como es el caso de Actualidades Investigativas en Educación, tenemos una problemática. Y hace referencia sobre todo a los costes. Estamos soportando los costes con dinero público, con financiación pública. Ha hecho referencia la compañera al CONARE. Claro, es necesario la ayuda del ministerio, de la autoridad pertinente, pero es cierto que en ocasiones hay entidades, instancias, asociaciones o grupos que han ido generando a academia, digamos, a proyectos editoriales que requieren, digamos, modelos de precio, de negocio, para la publicación impresa y después digital, ¿no? Digo esto porque el modelo de suscripción de revista ha sido un modelo tradicionalmente muy aceptado. De hecho, aquí en España, por ejemplo, ese modelo ha sido muy aceptado porque las propias editoriales de las propias universidades públicas teníamos un sello editorial. Lo seguimos manteniendo, pero ya no se mantiene como antiguamente con las ayudas económicas de otras universidades que de forma interuniversitaria realizaban aportes económicos a las revistas. De tal manera que en ese momento eran revistas eminentemente impresas. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi ámbito de conocimiento, que en los años 90 y principios del siglo era básicamente teoría de la educación, filosofía de la educación, revistas de educación que tenían el mantenimiento de esa revista. Por cierto, eran revistas que además se podía incluso alternar. Había revistas que después alternaban, es decir, la publicación dependía de una universidad y después a los 5 o 6 años pasaba a otra universidad. Es decir, compartían la responsabilidad del sostenimiento económico editorial de los proyectos editoriales. Claro, empieza ya con University Design Projects, empieza una nueva, con el Sevier sobre todo, se explora esa publicación digital y especialmente hay un error de 1996, disculpen, al 2004 empieza la digital. Claro, empieza ya un modelo que es el Article Processing Chart, que es aquel que ha mencionado doña Saray Córdoba, que es el modelo que actualmente está generando una controversia significativa. La controversia viene generalmente no tanto por el modelo en sí, sino por la generalización y el incremento de un modelo de negocio que está planteando y permitiendo el acceso, no el acceso, digamos, a artículos, que es verdad que el libre acceso estaba planteado ya, sino el pagar, que sean los propios autores los que están sufragando los artículos científicos. Claro, en ese modelo de que el autor sea realmente, no el que se suscriba a la revista, ni la revista tampoco, ni la universidad tampoco se suscribe a la revista, ¿verdad? Ese modelo es distinto. Este modelo es el que el autor, autora o el grupo de investigación o el cuerpo académico está financiando directamente a esas empresas que a su vez, en teoría, están generando alrededor de ese holding diferentes dinámicas. Claro, en ese modelo de holding tienen contratado a un buen número de personas. Ya me gustaría a mí tener contratados a técnicos, técnicas, jóvenes, traductores, traductoras, que no los tengo, por ejemplo, en mi equipo editorial. ¿Qué ocurre? Que realmente es cierto que las bibliotecas ya no compran elementos tangibles. De hecho, el otro día, hablando con un técnico de mi universidad,
aquí en Málaga, la Universidad de Málaga tiene una biblioteca, se llama José Manuel Esteve, haciendo mención al doctor José Manuel Esteve Zarazaga, eminente pedagogo español, y que tuve la suerte de ser tuve la suerte yo que fuera mi director de tesis doctoral, fallecido ya en el año 2010, al que rindo tributo con estas palabras. Y me gustaría decirles que me comentó ese técnico, ese bibliotecario, que yo ya no podía pedir libros en formato impreso. Ya me dijo el otro día, hace un par de semanas, dice: Juan, ya no podemos traer libros impresos. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué pasa? Que tenemos un problema de espacio, ¿no? Dice: no, es la política. Tenemos espacio, pero no podemos. Tenemos que traer libros digitales. No podemos traer libros impresos. Y dije yo, bueno, pero es que yo me estoy dejando la vista. Yo tengo ya presbicia, tengo ciática, tengo muchos problemas derivados del trabajo académico, ya me entenderán todos ustedes, ¿verdad? Entonces, claro, yo dije, bueno, le entiendo, pero entonces esto es para siempre, este modelo ya tiene un tiempo. Bueno, en definitiva, y avanzo rápidamente, que el tiempo es oro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es verdad que estas prácticas están planteando, incluso las propias universidades han hecho acuerdos con estas empresas. De hecho, la Universidad de Málaga ha tenido acuerdos para que el APC fuera reducido para los propios autores, un 10%, un 20%, al margen de los descuentos o los cupos que tú tienes si eres autor o, como ya saben ustedes, evaluador de esas revistas. ¿Qué ocurre? Que hay personas que ya no evalúan en revistas de universidad pública porque dice: es que yo ahí no puedo publicar o no quiero publicar y estoy publicando en revistas de pago. Con lo cual me interesa más evaluar artículos de revistas de pago que evaluar artículos de revistas de universidades estatales. ¡Wow! ¿Qué ocurre? Que no tengo a nadie, no tenemos a nadie para poder evaluar esas revistas. Parece que no se sabe si es ante el huevo la gallina o la gallina al huevo o es el pescado que se muerde la cola. Pero en definitiva, he hecho referencia antes a PLOS. PLOS, en su origen, realmente era una organización que promovía el acceso abierto sin ánimo de lucro. Y enfatizo el lucro. ¿Qué ocurre? Que este movimiento Open Access ha continuado avanzando. Es muy interesante. Vamos hacia modelos híbridos con nuevas licencias de contenido. El ecosistema de investigación desde el Open Access se está planteando ahora un modelo de Open Science que se organiza en torno al registro, la certificación, la diseminación, la preservación. Eso lo tenemos ya en la plataforma, en la Open Journal System. Pero el problema que tenemos ahora es cómo gestionamos desde las universidades y desde la agencia de calidad la regulación para que realmente esto no sea una guerra sin cuartel, sin normas y sin criterios científicos y éticos. ¿Por qué digo esto? Ha hecho referencia la compañera al preprint. Claro que es importante el preprint. Claro que es importante la publicación y el depósito de datos. Claro que es importante la revisión por pares. Es cierto que se está planteando la revisión por pares abierta, doble ciego, y también obviamente se está planteando la necesidad de, ya hay muchas revistas que plantean que la propia revisión vaya acompañada y se publique igualmente. De momento en nuestro contexto, en el ámbito educativo en España, no es lo más corriente, no es lo más común. Sí es más común, por supuesto, el preprint, sí es más común, digamos, el envío, por supuesto, a repositorios. Ese procedimiento, ese funcionamiento de Open Research Europe es un procedimiento que está ya es internacional en todo el mundo, pero claro, y aquí planteo ya y voy acabando. Jacqueline. Aquí la clave es la siguiente. Estamos en un momento de incertidumbre, de cambio, en un mundo académico complejo. ¿Por qué digo complejo? Porque, por ejemplo, el publicar en revistas de impacto es un criterio importante para los más jóvenes, para los más mayores. ¿Para qué? Para mantener la capacidad de dirigir tesis doctorales, para un montón de cargos académicos, para la evolución de la propia carrera universitaria. Claro, si ahora publicar se ha puesto, yo siempre lo digo un poco de broma a mis estudiantes de máster y doctorado, sobre todo a los doctorandos que tengo, digo, esto se ha puesto, es una profesión de riesgo. Y digo de riesgo porque tienes que tener mucha paciencia. Mucha paciencia porque publicar es muy complejo. De hecho, la universidad también está promoviendo ahora, y yo creo que pasa, es internacional, ¿verdad? La tendencia a que las tesis ya no sean tradicionales, sean por compilación de artículos, por compilación de paper. Y claro, si además, si veo, entonces hay doctorandos que tienen que publicar antes su tesis. Antiguamente en mi época estaba prohibido, yo no podía publicar la tesis antes, eso era pecado. Pero ¿cómo vas a publicar? Te van a echar la tesis para atrás. Claro, había una comisión que me decía, no publiques ni una coma. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad?
cómo han cambiado. Ahora te dicen todo lo contrario, publica hasta la dedicatoria, públicalo todo. Publish or perish. Publish or perish. Claro, ¿qué ocurre? Que yo quiero terminar esta intervención, que espero haya sido de su agrado, en el sentido de que la relevancia de la integridad académica y ética es hoy día uno de los grandes desafíos que tenemos en la filosofía de la ciencia abierta, que es una cuestión que tenemos que debatir en las universidades, en la Confederación de Rectores y Rectoras, que tenemos que hablar con las agencias de calidad, porque va a ser injusto que estemos teniendo en cuenta un número muy elevado de artículos que publica siempre los mismos en la misma revista, pero ojo, también es preocupante que después haya ciertas, y permítame el atrevimiento, grupos de poder o mafias incluso, que se atreven a generar dinámicas que no son inclusivas. De tal forma que al final uno ve, si aquí siempre publican los mismos, este catedrático, que aquí lo que ocurre es que tenemos que ver si realmente estamos apostados por una filosofía de ciencia abierta, tiene que haber criterios abiertos, públicos, transparentes, y tiene que haber una apertura de la revista, y tiene que haber un sentido común, que es el menos común de los sentidos, en ocasiones, ¿verdad? ¿Por qué? Digo esto porque difusión, transferencia, redes sociales, estamos todos de acuerdo, pero la cuestión es quién mantiene ese equilibrio entre el ámbito público y privado, recursos públicos y privados, es fundamental. Por eso he hecho referencia en esta intervención a la polémica de las revistas de pago, ese modelo de suscripción versus modelo de pago de autor. Personalmente creo que el modelo de suscripción de revista es un modelo que en ocasiones ha perjudicado no solamente a los autores, sino especialmente a los estudiantes, a los universitarios, que como bien saben, pues hoy especialmente imagínense ustedes en la pandemia, la necesidad de acceder a artículos científicos, a capítulos, artículos, libros, para que realmente un desarrollo mucho más abierto e inclusivo, porque muchas personas no tienen los recursos económicos para poder desplazarse o poder acceder. Claro, en este sentido, las bases de datos, las bibliotecas públicas y la digitalización de las bibliotecas públicas, tanto en la Universidad de Costa Rica como en toda la Universidad de Costa Rica y en todo el mundo, es clave. Es clave para realmente garantizar que los estudiantes tengan el derecho a realizar trabajos de calidad científica a partir, obviamente, de esa riqueza, de esa capilaridad, poder capilarizar todas esas fuentes de información que son tantísimas, por supuesto, además, hoy día. La internacionalización de los trabajos, el citar trabajos internacionales, eso es fundamental en otros idiomas. Bueno, voy finalizando. Y la dificultad, como he dicho finalmente, para encontrar evaluadores y evaluadoras, yo creo que esto forma parte de un debate que tenemos que seguir debatiendo y hablando. Solamente he querido plantear algunas pinceladas y, bueno, por mi parte, agradecer a doña Rebeca Vargas, a doña Jacqueline García, a todo el equipo del Instituto de Investigación y Educación de la Universidad de Costa Rica, que me dio el privilegio y el honor de poder pertenecer, ya de publicar en el 2003, eso hace ya mucho tiempo, y creo que publiqué también un trabajo en el 2013, un trabajo que además que tengo un gran cariño y ha sido citado, y además yo lo que haría es felicitar a esta revista que cumpla 20 años más, que lo podamos ver con salud, todas y todos, que la salud es lo más importante, y sobre todo que siga marcándose metas de mejora de calidad, pero siempre esas metas no con el ánimo, em, no sé cómo decir, credencialista o de rentabilidad, sino de proyección y de compromiso ético, porque es una revista que sigue siendo referente en Costa Rica, porque cuando se dice hay que mejorar la indexación, sí, pero hay que hacer las cosas con sentido, no a toda costa. Hay que hacer la indexación. Claro, a mí me gustaría ser JCR, y a ti, y a todo el mundo, pero no a toda costa. No a toda costa. Hay que hacerlo con el sentido ético de intentar construir un conocimiento científico y servir a la ciudadanía, servir a los docentes, en este caso, y servir a la comunidad, que por cierto en Costa Rica es una comunidad muy activa. Yo he participado con SINAES y también con SINAPRO, SINAPRO con los orientadores y orientadoras y con un buen número de docentes, y creo que la educación en Costa Rica tiene un nivel y una enjundia importante, y es importante estar al servicio de las comunidades educativas y al servicio de las universidades y la comunidad científica. Muchísimas gracias y estoy, como entiendo que el resto de colegas, a su disposición para cualquier pregunta o debate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Realmente yo creo que es
las temáticas abordadas por ambos ha sido de gran trascendencia para pensar en la revista en esos otros 20 años más, que nos encantaría verla continuar con su trabajo académico, pero también nos han hecho pensar en los fines de nuestras universidades públicas. Y quiero agradecer muchísimo estos insumos que son clave para el Instituto de Investigación en Educación y en particular para nuestra revista. Definitivamente, cuando esta revista fue creada, este espíritu de la ciencia abierta emergía, como muy bien nos comentaron ambos, y hoy por hoy tenemos que valorar lo que eso significa, ¿verdad? Para refrescar y además comprometernos en la parte de lo que más nos interesa, que efectivamente tiene que ver un acceso abierto con un profundo respeto ético y sobre todo pensando en la igualdad de oportunidades. Tenemos en el chat a nuestra compañera Wanda Rodríguez. No sé si ella quisiera referirse. Les felicita y señala que ha sido un acierto de ambos presentaciones poner el acento en aspectos éticos y de justicia social. Hace mucha falta este tipo de reflexión en la producción y divulgación del conocimiento científico, lo cual efectivamente compartimos al 100%. No sé, Wanda, si quisieras referirte, pero nos queda muy claro tu comentario. En relación, doña Jacqueline, a lo que ha planteado la compañera, por supuesto que le compartiré ahora a doña Rebeca Vargas la presentación con mucho gusto para poder compartirla con las personas asistentes y con el instituto y por supuesto que estamos en esa política. Si defendemos esa ciencia abierta, por supuesto que compartimos. Muchas gracias, sin problema. Gracias, Juan. Sí, esperamos que estas conferencias puedan estar grabadas, ¿verdad? Justamente para ser compartidas. Adelante, Wanda. Wanda, al igual que Juan José, son de nuestros compañeros de lucha en la revista. Tienes el micrófono apagado, Wanda. Nada, reforzar lo que dije en el comentario. Me parece bien necesario este tipo de reflexión, el debate entre lo público y privado. Me parece que la descripción que han hecho ambos, ¿verdad? De los retos de la ciencia abierta en el mundo comercializado de hoy es realmente un problema para preocuparse, principalmente porque promueve inequidad. O sea, quien va a tener acceso al conocimiento, digamos, de punta es quien puede pagar por eso y no es lo que querríamos que fuera. Así que, y en ese sentido, desde ayer, ¿verdad? En las actividades, la actividad de ayer en la mañana y en la de hoy, me parece que un sello de la revista desde sus comienzos ha sido no solo por la ciencia abierta cuando todavía no se hablaba mucho de eso, ¿verdad? Siempre fue una política de apertura de actualidades. Pero también el tema de la responsabilidad social, de la conciencia social que representa el trabajo de publicación en el mundo académico y para la sociedad en general. Así que creo que de verdad ha sido una bien acertada desde ayer la celebración de los 20 años de la revista. Muchas gracias, Wanda, y definitivamente yo creo que es algo que nos ha caracterizado, ¿verdad? Porque no hay otra cosa más importante para nosotros desde nuestras universidades que el conocimiento se comparte. Aquí está doña Saray, que quiere referirse al respecto, y tengo un comentario de nuestra querida Rebeca acá en el chat. Adelante, doña Saray. Gracias. Quería aportar algo que me parece importante desde mi perspectiva latinoamericanista.
y es que quiero decir que en América Latina el acceso abierto lo hemos tenido siempre. No nació con la Declaración de Budapest ni con toda la avanzada que se ha dado en Europa y América del Norte, sino que lo hemos tenido siempre. La Universidad de Costa Rica ha sostenido más de 50 revistas, todas en acceso abierto, igual que las otras universidades públicas, y cito primero la UCR porque es la que tiene más, pero también a nivel nacional solo hay una revista que cobra por verla. Hay que registrarse y pone una limitación. El resto, todas, incluyendo aquellas que son de universidades privadas, son de acceso abierto. Quiere decir que esta situación, que no es solo de Costa Rica, insisto, hablo como latinoamericanista, es un asunto importante que tengamos conciencia de él y que sepamos que tenemos que defender y mantener. Porque el asunto es que yo siento que los europeos vienen hacia nosotros con su plan S, con las propuestas se me olvida el nombre, que toda la discusión en España, por ejemplo, con la propuesta de ANECA y de la aplicación del plan S, deben servirnos a nosotros de ejemplo para ir avanzando por nuestro propio camino. Y por eso hablaba de la taxonomía latinoamericana, de la ciencia abierta, y también de un asunto muy importante que no toqué, que es la reproducibilidad de la ciencia, y que las revistas tienen un compromiso muy importante en este campo. La reproducibilidad es uno de los elementos que la ciencia abierta plantea, que tiene que ver con que los resultados de investigación que se exponen en los productos de las revistas, la producción científica, sean tan transparentes y tan visibles que se puedan reproducir. Cualquier otro científico pueda valorar si ese método que se utilizó, como habló el doctor Leiva de métodos abiertos, es verdaderamente abierto. Es el mismo caso que se hace, y ahora que estamos en campaña electoral, con las encuestas. Nuestro tribunal exige que la metodología se aclare en cualquier encuesta, porque ahí es cuando se demuestra si los resultados son válidos o no. Igual, entonces, la reproducibilidad de la ciencia es un elemento sumamente importante que tiene que ver con datos abiertos, con preprint, con la evaluación por pares abierta, y que es algo que no debemos obviar. Ahora en el chat, Rebeca nos decía que muchos autores no quieren compartir sus datos. Por supuesto, cuando yo llegué a la Vicerrectoría de Investigación a decir que teníamos que abrir datos, casi me matan. Y lo hice porque en ese tiempo el rector me había mandado a un seminario que organizó CEPAL para empezar la apertura de datos en América Latina. Y hemos ido avanzando. En este momento, como les mostré, hay revistas que tienen artículos de datos o que muestran sus datos abiertos en revistas o en repositorios. De manera que es una lucha constante que tenemos que dar, y como decía yo en mi presentación, es un cambio de cultura que no es fácil, pero que tenemos que enfrentar de alguna manera. Gracias. Esos eran algunos puntitos que quería aclarar. Muy importantes esos puntitos, definitivamente, y muy a tono con lo que hemos venido conversando. Rebeca nos pone en el chat que en la actualidad muchas personas autoras no les gusta que les pidamos los datos para compartir. Es un aspecto que debemos trabajar fuertemente. Yo creo que ese comentario de Rebe es muy cierto, ¿verdad? En medio de este mundo, de esta sociedad, es una de las cosas que más les preocupa a las personas, que es que su intimidad de repente queda para ser ubicada.
pero definitivamente es muy importante trabajar en esta parte cultural. ¿Qué le responderíamos a Rebe sobre eso? Hay una cuestión que me gustaría, si me permite, doña Jacqueline, en relación con lo que ha comentado doña Sara y Córdoba, y es que efectivamente, si ya estamos también utilizando en el ámbito editorial el control del plagio, utilizamos el Turnitin u otro tipo de programas para asegurarnos de los porcentajes de plagio en su caso, ¿no? Hay una cuestión que ha hecho referencia, que es las bases de datos. Efectivamente, durante mucho tiempo ha sido un tema tabú el pedir los datos, pero se está empezando a plantear de forma decidida la petición de datos, de bases de datos, especialmente porque se ha descubierto que había y ha habido manipulación y mala praxis en algunos estudios. Entonces, claro, como al principio se ha planteado como, a ver, como un elemento de control, pero también el otro elemento, la otra cara de la moneda, esencialmente es el que esos datos estén dispuestos a la sociedad. De hecho, por ejemplo, sobre todo instituciones públicas, están ya las investigaciones planteando, como por ejemplo hace, no sé, aquí la OCDE, por ejemplo, hace el informe PISA, ¿no? Pues cada 3 años, informe PISA, yo puedo pulir y trabajar con esos datos. Entonces, sería ideal que las revistas pudieran plantear, pero es verdad que hay todavía muchas resistencias, muchas problemáticas. Se puede entender cuando son datos confidenciales, sensibles, especialmente, en otro tipo de casos, pero por eso me gustaría precisamente hacer una alusión a COPOE y sobre todo a, bueno, a COP y a todos los aspectos éticos, a la declaración del Helsinki, que son claves para que realmente tengamos la garantía de que esos datos de investigación empleados en el artículo cumplen con los elementos básicos y esenciales de respeto a derechos humanos, de la inclusión, de interculturalidad, es decir, diferentes elementos que hoy día son fundamentales. De hecho, ya lo tenemos en cuenta a la hora de la redacción de artículos, tanto en lo que sería la inclusión social y educativa y también de género, porque es un elemento que tenemos que modular y controlar, y la palabra es esa, en el sentido de que tenemos que intentar garantizar y salvaguardar esos avances, porque de lo contrario, yo también pienso que eso puede generar nuevas distorsiones, nuevas dificultades, o ir para atrás, como los cangrejos, es decir, irnos a situaciones que no son realmente deseables. Y es que no tengamos en cuenta criterios éticos, por supuesto, aceptar siempre estudios, que es lo que hace la revista Historia Investigativa, aceptar artículos que cumplen con los criterios éticos, con criterios, obviamente, que son fundamentales. De lo contrario, estaríamos haciendo un flaco favor a la ciencia abierta y a la ciencia en general, ¿no? Eso es para mí algo fundamental. Definitivamente, eso es fundamental, ¿verdad? Y ayer en la actividad comentábamos la importancia que ha tenido justamente, y esto realmente hace pocos años, de tener políticas éticas que apoyen estos procesos, y es importante en todo tipo de publicaciones, con mucho más razón en las de acceso abierto, porque definitivamente sabemos que hay más posibilidad de que personas accesen a nuestras informaciones. Tenemos 2 comentarios en Facebook que nuestra compañera Francini los va a compartir. Les voy a compartir unos comentarios que están en el Facebook Live. Marcela Gil Calderón, excelente iniciativa para compartir y conocer más sobre estos temas tan relevantes. Muchas gracias. Carla Fuentes, gracias por poner a disposición tantos recursos interesantes. Bueno, qué dicha. Gracias, Francini, por compartir los comentarios. De nuevo, agradecerles a los dos su presentación, y ya para terminar, quisiéramos pedirles unas palabras de cierre de esta reflexión compartida que hemos podido tener en este día. El que guste empezar.
Se vio muy bien, Muchas como si estuviera al muchas lado tuyo, gracias. Juan. Sí, sí, yo se lo iba a dar a ella, pero nada, Ella muchísimas se lo dio a gracias. ti. Bueno, hay que romper con los micromachismos, me parece muy buena y además yo dije el otro día, estaba en un equipo evaluador y había que decidir la coordinación y había mayoría de mujeres y yo lo veía claro, ¿no? Digo, es que no sé cómo se puede plantear dudas, ¿no? Agradecerle, por supuesto, a la Universidad de Costa Rica, al INIE, el compromiso por lo público y por la gestión y el proyecto editorial de actualidad investigativa en educación, que es una revista, creo, precursora en el ámbito pedagógico, con mucho predicamento en el ámbito latinoamericano, pero también europeo, mundial, porque hemos sido muchos los autores y autoras que hemos publicado trabajos de investigación, también acepta, y algo que sí me gustaría lanzar como algo positivo de esta revista es que no solamente ha aceptado revista, digamos, artículos empíricos, sino que también hay momentos para ensayos, para revisiones teóricas, para trabajos más de corte cualitativo, porque todos sabemos cuál es el paradigma predominante y tecnocrático que ha predominado en el ámbito pedagógico. Por tanto, todo lo que es apostar por por publicaciones que realmente son incluso algunas veces atrevidas y valientes. Yo creo que el equipo editorial tiene una gran responsabilidad, porque hay veces que hay que apostar por un trabajo, por un artículo. ¿Y por qué? Porque por personas jóvenes que están comenzando, por doctorandos o doctorandas que acaban de terminar su tesis doctoral, o personas que tienen una trayectoria y que realmente abordan temáticas que son temáticas emergentes, temáticas atrevidas, perspectiva. Entonces, yo pienso que este esfuerzo y este compromiso está presente. Creo que sí es cierto que, como en todo, hay que tener voluntad autocrítica, voluntad de mejora siempre. Y yo creo que estoy seguro que en los próximos años seguirá mejorando, progresando. Y para mí será un placer seguir colaborando con doña Rebeca, con doña Jacqueline y con todas las personas que forman parte del Consejo y Comité Editorial de la revista. Ha sido un placer y por supuesto estar con aquí esta tarde, esta mañana, en este evento. Felicito muchísimo a la revista y a la universidad porque este tipo de eventos son necesarios y me parece muy interesante la proyección que habéis hecho a través de redes sociales y por supuesto compartiré la presentación y estoy dispuesto a cualquier otra cosa, así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan, muy amable de verdad por tus palabras y de nuevo reconocerte tu participación. Adelante, doña Saray. Bueno, yo voy a reiterar las gracias por la invitación y porque no solo me hace sentir orgullosa de ser parte, o me siento parte del INIE, aunque no formalmente, pero cuando me llega algún artículo para evaluar, yo lo acepto con mucho gusto, siempre y cuando sea de mi espacio temático. Pero creo que ese es un apoyo importante para la revista, lo tengo muy claro. Por otro lado, me parece que la revista puede mejorar bastante más y en ese sentido les ofrezco mi colaboración cuando necesiten cambios o que yo les administre alguna red social. Con mucho gusto, ya tengo la experiencia con la Tindex, por ejemplo. Pero además considero que la revista ha dado pasos muy importantes desde su nacimiento y su evolución y que hay que mantenerlos. Hay que mantener el acceso abierto, hay que sostener para no cobrar por publicar, a pesar de que yo siento que las políticas neoliberales en el país tienden hacia ese camino, pero hay que dar la pelea dentro de la Universidad de Costa Rica para que eso no suceda. Y un asunto importante es que las empresas editoriales del oligopolio que tenemos en el mundo, las 5 más importantes, de esas 2 han llegado a la universidad a pedir
que nuestras revistas sean parte o las cedamos a ellos, porque ellos son el non plus ultra y pueden meternos en el Web of Science facilito y tener un factor de impacto altísimo. Esos son lobos con piel de oveja que también tenemos que cuidar porque los tenemos muy cerca, los tenemos a la par. Y como insisto, no solo con algunas revistas que han llegado a ofrecer sus negocios, sino también a través del CITI están entronizados, ofreciendo conferencias, porque para mí no lo son, y algunas ofertas que por ahí facilitan algunos incautos que caigan. Yo creo que mantener la revista en acceso abierto, diamante, insisto, el acceso abierto diamante que fue como nació, como se ha desarrollado y como está actualmente. Ese sostenimiento es súper importante y creo que el INIE tiene toda la autoridad dentro de la Universidad de Costa Rica para mostrarle a las demás revistas qué es lo que tienen que continuar. Así es que felicidades otra vez y esperemos que sean 20 años más y muchos más. Muchas más, muchas gracias, Saray. Bueno, Rebe ha tenido hoy dificultades con el internet, ¿verdad? Pero nos ha dejado 2 mensajes, el agradecimiento por estas exposiciones, excelente de verdad el aporte que nos han brindado. Y también nos dice que le tomaremos la palabra, Saray, muchas gracias. Un gran abrazo y a Juan José, muchas gracias por todo su apoyo y un abrazo fuerte. Y definitivamente debo decirles que los sentimos muy cercanos a los dos. Les queremos muchísimo por este acompañamiento que nos han dado. Y ya que recuerdo muy bien, Juan, cuando recibimos ese primer artículo, y Rebe y yo comentábamos que sí era hermano. Sí eran hermanos. Sí, de momento somos hermanos, no nos hemos peleado. Sí. Así que sí, son esas anécdotas, ¿verdad? En esa interacción que una juega con los artículos. De nuevo, muchísimas gracias, que pasen muy bien. Y este es un tema con el que hay que seguir de verdad trabajando y abogando para que realmente se cumplan nuestras instituciones. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta Buenos pronto. días, gracias.